Hola, ya participaste del servicio del domingo y ya escuchaste a la pastora hablar sobre este tema. Y durante la semana ya han podido leer el libro Una vida con propósito, escrito por el pastor Rick Warren. Temas tan interesantes como planeado para agradar a Dios, qué hace sonreír a Dios, el corazón de la oración, entre otros títulos bien interesantes. Nuestra clase pasada comenzó con la siguiente pregunta: ¿para qué estoy aquí en la tierra? Y analizamos algunos de los beneficios de saber por qué Dios nos ha creado. La importancia de vivir una vida manejada por un propósito. Hablamos de cómo el propósito guía tu vida, la simplifica y le da más importancia y motivación. La vida te llena mucho más cuando conoces la razón de por qué estás aquí. Nuestro primer propósito está relacionado con el placer de Dios. En esta sesión analizaremos el primero de los 5 propósitos de Dios por los cuales Él nos creó. Fuiste creado por Dios y para Dios. Y hasta que no entiendas esto, tanto en nuestra mente como en el corazón, la vida nunca va a tener sentido para ti. Debemos entender que todo comienza con Dios, no con nosotros. Dios nos puso en este planeta para amarnos y disfrutar de nosotros, para que así también tú podrías amar y disfrutar de Él. Parece increíble, pero fuiste creado para tener una relación con Dios. Dios sabe todo sobre ti y te ama, y quiere que tú también le conozcas y le ames. Adoración, una palabra que viene siendo mal usada. La Biblia usa un término específico para el primer propósito. Lastimosamente, esta palabra ha sido tan mal usada y ha sido tan abusada que perdió su sentido original. La palabra es culto. Si escuchas la palabra culto, ¿en qué pensarías? Dependiendo de tu origen religioso, a lo mejor piensas en alabanza, oración, predicación. A lo mejor piensas en ceremonias, en velas y comunión. Para mucha gente, su entendimiento de culto está basado y se reduce a lo que sucede los domingos en la mañana. Pero Jesús definió culto de una forma muy diferente. Mateo capítulo 22, versículos 35 al 39 nos dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo. Jesús dijo que aprender a amar a Dios con todo tu corazón es el primer y principal propósito de tu vida. Esto significa culto. Culto significa amar a Dios. Significa vivir una vida que da placer a Dios. Teniendo en cuenta que la palabra es un sustantivo que significa trato frecuente, admirativo y homenaje, todas las otras cosas como la música, el canto, la oración, entre los instrumentos, significa aquello que rodea el culto. Pero el verdadero culto es lo que pasa en tu corazón. Expresar tu amor a Dios es vivir tu vida para agradecer a Él. En síntesis, culto es mucho más que irse a la iglesia. Culto es un estilo de vida de amar a Dios. Ahora hay una pregunta: ¿cómo podemos vivir una vida de culto, una vida que agrada a Dios? Después, en el comienzo del capítulo 12, nos cuenta cómo responder al increíble amor de Dios. Conociendo todo lo que Dios hizo por nosotros, creándonos, mandándonos a su Hijo para que Él muriera por nosotros y preparando un hogar en donde nos va a recibir por una eternidad, Él espera que cada uno de nosotros debe responder a esa invitación. Y aquí está la respuesta de Pablo. Capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual,
ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Estos dos versos explican exactamente lo que significa vivir una vida adorando a Dios. Este es el primer propósito por el cual Dios te creó y te ha puesto en este mundo. Permítame darle las siguientes observaciones. Cada vez que encontramos un por lo tanto en la palabra, esto nos invita a que todo lo anteriormente dicho por Pablo en los capítulos anteriores, de Romanos capítulo 1 al capítulo 11, nos lleva a tomar una decisión o una acción. Aquí viene lo que tienes que hacer en 3 pasos. El primer paso que tienes que hacer es dedicarte a Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 1, parte B, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Recordemos qué significa la palabra culto. Significa vivir una vida que da placer a Dios. El primer paso para vivir una vida de adoración que agrade a Dios es ofrecer y dedicar tu vida completamente a Dios. Eso significa estar dispuesto a hacer con tu vida todo lo que Dios te pide, incluso antes de saber qué es lo que Él te va a pedir. Ofreciendo tu vida a Dios es la primera parte de la adoración. En las próximas semanas vamos a descubrir los otros propósitos que Dios tiene para tu vida. Pero no puedes cumplir con ninguno de estos otros propósitos si no comienzas con este. Entregando tu vida completamente a Dios y diciendo a Él: Dios, quiero vivir para tus propósitos y no para los míos. En la vida uno termina sirviendo a alguien o algo, pero observe los planes de Dios. Son mejores, por lo cual Él desea que el centro de tu vida sea Él y no las demás cosas. Porque la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2, segunda parte nos dice: así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si no ponemos a Dios como centro de nuestra vida, tú pondrás a otra cosa en este lugar que no se merece realmente estar allí. Una relación, el dinero o incluso tú mismo. Y esto se convierte en la primer fuente de estrés. El culto para cualquier otra cosa, en cambio de ser un culto dedicado a Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 1, segunda parte, nos muestra 3 características de la clase de vida que alegra a Dios. Dice: ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La primera característica que vemos allí en este versículo es: la adoración es una consagración voluntaria de tu vida a Dios. La Biblia dice: ofrezca su cuerpo. Ofrecer significa hacerlo de manera voluntaria. Por supuesto, Dios tiene el derecho de exigir que vivas para Él, pues tú no estarías viviendo si Él no hubiese decidido crearte. Pero como Dios quiere que tú y yo vivamos y le amemos voluntariamente, Él te deja a ti elegir. A veces los no creyentes ven a nosotros los cristianos y piensan que nosotros adoramos y vivimos para Dios por miedo, obligación o por presión. Pero no es así, para nada. Si uno como creyente no siente el deseo de adorar y de vivir para Dios, eso muestra mucho una cosa: la persona que realmente no entiende lo mucho que Dios le ama,
Pero si entiendes lo mucho que Dios ha hecho para ti, tal como nos lo narra Pablo en los primeros 11 capítulos de esta carta, previamente ya contextualizada, veremos que al instante vas a querer tú ofrecer el resto de tu vida para vivir para Dios y sus propósitos, no para tus planes y tus sueños. La segunda característica que nos muestra este versículo es que la adoración es una consagración práctica de tu vida a Dios. ¿Ves? Ese verso tiene algo importante, y es que aparte de que ofrezcamos nuestros cuerpos, quiere que ese cuerpo que Dios ha creado sea para que Él te guíe, para que Él te use y en el mundo tú des testimonio de que estás para Él. Afortunadamente no vamos a tener este cuerpo para siempre. Dios te va a dar uno nuevo para la eternidad. Pero mientras estás en este mundo, Dios dice, dame lo que recibiste. ¿Por qué Dios nos dice, ofrece tu alma o ofrece tu espíritu? Porque si tú no entregas tu cuerpo, significa que estás actuando. Ya has escuchado con anterioridad a alguien decir, no puedo venir a una reunión esta noche, pero estaré ahí espiritualmente. ¿Entiendes lo que significa eso? Nada. Tu espíritu no estará ahí. Mientras tú estés viviendo, tu espíritu siempre estará en el mismo lugar con tu cuerpo. Y si tu cuerpo no está, tampoco estás tú. ¿Ves? ¿Qué práctico es el verdadero culto? En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20, la palabra nos dice, ¿no han aprendido aún que sus cuerpos es el hogar del Espíritu Santo que Dios les dio y que Él vive en ustedes? Sus propios cuerpos no les pertenecen a ustedes, porque Dios les compró con un gran precio. Así que usen cada parte de sus cuerpos para darle de vuelta la gloria a Dios, porque Él la posee. En cualquier ocasión que uses tu cuerpo para los propósitos de Dios, estás adorando, ya sea que estés en un culto de adoración o no. La tercera característica de este versículo de Romanos capítulo 12 es la adoración, es una consagración completa de tu vida a Dios. La Biblia dice, ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo. ¿Qué significa esto en el mundo? Significa que Dios se sacrificó por ti al enviar a su Hijo a morir por ti. Porque Él sacrificó su vida, ahora tú serás capaz de vivir con Dios y con Él para una eternidad. A cambio, Dios quiere que le des tu vida a Él. Él solo te pide hacer lo que Él ya ha hecho por ti. Sacrificio significa una consagración completa a Dios. A menudo cuando pensamos en un sacrificio para Dios, pensamos en algo muerto. Dios no te quiere muerto. Él te quiere a ti vivo. Él quiere que vivas para Él. Aún existe un problema con un sacrificio vivo. Puede retirarse lentamente del altar. Vamos a la iglesia y cantamos firmes y adelante. Y luego nos damos una licencia el lunes. Como verás, la adoración es una consagración momento a momento. Es algo de toda la vida. La Biblia dice que cuando ofrezco mi vida a Dios de manera voluntaria, práctica y completamente, y que cuando me consagro a cumplir los propósitos por los cuales Él me creó, el resultado es que mi vida es santa y agradable a Dios, y que también es tu acto espiritual de adoración. En muchas iglesias, adoración es simplemente un sinónimo de música. Decimos, primero tuvimos la adoración y luego escuchamos la enseñanza, la prédica. La adoración es mucho más que la sola música. La adoración es lo que sucede cada vez que vives para complacer a Dios. La primera parte de vivir una vida de adoración es el principio de la consagración. Ofrecerte totalmente a Dios. Volvamos a los pasos que debemos seguir. Nuestro segundo paso es impermeabilizar tu vida. Para traerle placer a Dios, necesitas impermeabilizar tu vida de las influencias negativas, pecaminosas del mundo. No es aislar
sino impermeabilizar. Hay una gran diferencia entre estos dos términos. La primera parte, en Romanos capítulo 12, versículo 2, nos dice, no se amolden al mundo. ¿Qué es lo que Dios nos dice a través de Pablo con esto? Primero, déjame aclararte que Pablo no está hablando de las personas que están en el mundo. La Biblia dice que Dios ama a las personas que están en el mundo. Por eso, Él mandó a Jesús a morir por nosotros. Aquí Dios está hablando a través de Pablo, a través del sistema de valores del mundo. Él está diciendo, si quieres vivir una vida que me traiga placer, dice Dios, una verdadera vida de oración, no puedes quedarte atrapado en la mentalidad centrada en sí mismo, que es egoísta, yo primero, la mentalidad materialista, que encuentras entre todos los no creyentes. Esa es la filosofía del mundo. No seas presionado por ese molde. Sé diferente, nos invita Pablo a través de la palabra. No le permitan al mundo que los meta a presión en su molde. ¿Alguna vez te sentiste presionado por el mundo a amoldarte? Puedes resumirlo en una sola frase. Todo el mundo lo hace. Eso no significa que sea correcto. ¿Cómo puedes vivir en el mundo sin ser infectado por él? La respuesta no es el aislamiento ni la no imitación. La respuesta es impermeabilidad. ¿Y qué es impermeabilidad? Impermeabilidad es evitar que algo entre a mí. ¿Has usado un impermeable cuando llueve? Tú no te mojas, el impermeable se moja, pero tú no te mojas, tú te cuidas. La mayoría de los cristianos van hacia uno de los dos extremos. Cuando llegan a relacionarse con los del mundo que los rodea, algunos se vuelven religiosos. Dicen, no quiero nada que ver con este mundo. No voy a ir al cine, no voy a mirar televisión, no voy a leer los periódicos, voy a comprar en ciertas tiendas, voy a permanecer tan lejos como me sea posible de esos inconversos. Algunos incluso se van a vivir a lugares retirados, apartados, en monasterios, en algunos otros lugares. La mayoría creen que su propia vida, hacen de su propia vida una mini versión de cultura cristiana. Hay un problema con el aislamiento. Jesús nos dijo que compartiéramos las buenas noticias con los no creyentes. Y Él nos dio el ejemplo a frecuentar con los no cristianos. Tanto que los religiosos de la época le llamaban amigo de pecadores. Si quieres ser como Jesús, necesitas hacerte de amigos con los pecadores también. Aislamiento no es la respuesta. Por otro lado, algunos cristianos van al otro extremo y se comprometen tanto que se vuelven iguales y terminan imitando la cultura del mundo. Cualquier cosa que el mundo hace, ellos también la quieren hacer. Quieren encajar en el mundo, pero como resultado van a perder su aspecto distintivo. Ya que la Biblia nos dice claramente que la solución no es la imitación ni el aislamiento, entonces, ¿cómo podemos hacer para vivir una vida que agrada a Dios? La respuesta es la impermeabilidad e infiltración. Déjame darte un ejemplo. Cuando pido un pedazo de pez en el restaurante, antes de comérmelo, lo primero que hago es echarle un poco de sal. Piensa en esto, ese pez espada pasó su vida entera en agua salada, aún antes de comerlo. Debo salarlo. Si Dios puede conservar a un pez en agua salada su vida entera sin que la sal penetre en su cuerpo, Dios puede conservarte a ti y a mí en el mundo no cristiano sin que llegues a infectarte. Eso es otro ejemplo de impermeabilidad. Fíjate en la frase, no se amolden. La mayoría de las personas toman decisiones basadas en lo que es aceptado por otros. Construyen sus vidas sobre la base de la opinión pública, no sobre la voluntad de Dios.
Si eres serio en cuanto a vivir una vida de adoración, no puedes preocuparte de lo que las otras personas piensan acerca de ti. Repasemos. Primero, si quieres vivir una vida de adoración, debes ofrecer tu vida a Dios. Segundo, debes aprender cómo vivir en el mundo sin dejarlo que te controle. Estos dos versículos nos dan un principio más para vivir una vida de adoración. Por lo cual, el tercer paso que tienes que tener en cuenta es vivir la transformación. Pablo dice, sean transformados mediante la renovación de su mente. Ten presente y encierra en un círculo la palabra transformados. En el griego esta palabra es metamorfosis. Una ilustración común para el significado de esta palabra es el proceso por el cual atraviesa una oruga para cambiar de ser un bicho feo a una hermosa mariposa. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. La adoración siempre nos transforma. Cuanto más nos enfocamos en Dios, más transformadas serán nuestras vidas, de ser bichos feos a ser hermosas mariposas, hermosos seres que están libres para volar alto. ¿Cómo sucede esto? Sucede de distintas maneras. Pero déjame mencionarte solo una. Cuando te enfocas en Dios en adoración, ves su grandeza, que siempre reduce el tamaño de tus problemas en comparación a la grandeza de Él. Cuanto más ves la grandeza de Dios en adoración, más pequeños se vuelven tus problemas. Y ahí tu estrés baja. ¿Cómo renuevo mi mente? Fijando mi mente en Dios. Cuando hacemos esto, ya no somos más autoenfocados, sino enfocados en Dios. En Salmos capítulo 16, versículo 8 al 9, nos dice, siempre tengo al Señor delante de mí. Cuando Él está a mi lado, no puedo ser conmovido. Por eso es que mi corazón está contento y mi alma se regocija. Mi cuerpo descansa seguro. Permítame darte 3 razones por las cuales deberíamos vivir para el agrado de Dios. Pablo cierra estos 2 clásicos versículos dándonos 3 razones por las que deberíamos vivir para el agrado de Dios. Fíjate en la última frase. Podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Vivir una vida de adoración es la buena vida. La palabra griega traducida aquí como buena significa literalmente de alta calidad. El plan de Dios es la buena vida. Miremos lo que nos dice Jeremías capítulo 29, versículo 11. Conozco los planes que tengo para ustedes, planes para bien, no para mal, para darles un futuro y una esperanza. Una vida de adoración es una vida emocionante y estimulante. Vivir una vida de adoración es agradable. Esto significa que vivir una vida de adoración es algo grato. Tal vez te habrás imaginado que una vida que se vive para Dios es algo difícil, pesado, algo que no es fácil de llevar, algo que es estricto. O tal vez pensabas que una vida de adoración sería aburrida, poco interesante. Dios dice que es exactamente lo opuesto. La adoración es estar conectado y en armonía con el Creador, con el que te hizo. Es el secreto de una vida realmente agradable. Nunca estarás más feliz que cuando estás viviendo una vida de adoración consagrada a Dios. Vivir una vida de adoración es algo perfecto. Perfecto no significa impecable, significa completo, significa entero, que no le falta nada. Literalmente
significa que el plan de Dios para tu vida está hecho a la medida, encaja perfectamente como un traje que ha sido hecho a la medida, porque este es el primer propósito por el que fuiste tú creado. Permítame concluir hoy invitándote a lo siguiente. Sobre el primer propósito de tu vida, me gustaría hacerte unas preguntas personales. ¿Has consagrado completamente tu vida a Cristo? ¿Has ofrecido tu cuerpo a Dios? ¿Has dicho, Dios, mi primera meta en la vida es llegar a conocerte mejor, aprender a amarte y cumplir con los propósitos por los cuales me pusiste sobre la tierra? Agachemos nuestras cabezas y oremos juntos. Padre, te agradezco por tu palabra y por lo clara que ella es. Por favor, utiliza las lecturas diarias del devocional Una vida con propósito para que nos ayudes a entender a todos nosotros el sentido completo de lo que significa vivir para tu agrado. Queremos comenzar con estos primeros pasos. Ahora, por favor, te pido que te unas silenciosamente en la siguiente oración. Padre, quiero vivir la vida que tú me creaste para vivir. La vida que es buena, agradable y completa, hecha para mí. Quiero aprender a vivir una vida verdadera de adoración para tu agrado. Hoy, ahora mismo, quiero consagrarme o volver a consagrarme a ti, voluntaria, práctica y completamente. Doy mucho de mí mismo, tanto como lo mucho que de ti entiendo, y te pido que me ayudes a vivir para tu agrado, no para las opiniones de los demás. Ayúdame para estar en el mundo, pero no para ser del mundo. Te pido que me ayudes a transformar la forma en que pienso acerca de la vida en las semanas venideras, a medida que vaya aprendiendo los propósitos para los cuales me creaste. En el nombre de Jesús. Amén.